Karina Gallegos de la Asociación de Peatones. Ella es parte también del programa Radio Peatón que se transmite acá a través de la radio, es de la casa, pero sí nos parece pertinente que con ella podamos analizar qué está pasando con la movilidad en Quito y además pensando en este proceso electoral que ya ha empezado con la campaña y cuáles son las propuestas de los candidatos, ¿no? Pero queremos también unirnos con Denise Herrera, que se va a conectar desde la Plaza Artigas, que Cari me decía es como un símbolo de lo terrible que es la movilidad para los peatones y para los ciclistas. Cari, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, es un gusto por fin conocerte en persona y estar aquí siendo colegas de espacio, de radio. Sí, es justamente la Plaza Artigas, lo que te decía, es un ícono para nosotros de la violencia peatonal en Quito, ¿no? Generalmente cuando hacemos campañas públicas empezamos en la Plaza Artigas, generalmente. Con Peatón Man, con este superhéroe que creamos en el 2008, hacemos estas campañas educativas a la gente y arrancamos ahí porque es un lugar que además la autoridad no quiere modificarlo. Nosotros hemos hecho montones de oficios y propuestas para que se cambien las condiciones de cruce en la Plaza Artigas y no dicen, no, hay un tanque de agua en la mitad del redondel, hay algo de la EMAP y no quieren moverlo. Wow. Pero mientras tanto es una zona con gran afluencia de peatones, transporte colectivo, tú sabes, había un colegio ahí, es un sitio de servicios, tienes clínicas, farmacias, hospitales, centros de estudios, restaurantes, todo es un sitio con muchísimo movimiento peatonal y que es casi imposible cruzar a pie. Vamos a ver cómo le va a la Deni Herrera, vamos a, pobrecita nos dice la Cari, vamos a ver cómo nos va con la Warmi Suquita, que también está acompañada por estos colectivos que como ustedes pues hacen un trabajo importante para generar conciencia. Se mueren de iras, porque yo me muero de iras, yo sí puedo volverme un poco energúmena cuando veo que los autos se paran sobre el paso cebra, entre otras cosas, pero bueno, me imagino que ustedes también controlan y utilizan otras estrategias. Deni, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos, Karina Gallegos de la Asociación de Peatones y yo, por supuesto, para ver qué tal te va, por favor, tengan mucho cuidado. El audio. Deni, ¿nos escuchas? Ay, no tenemos problema con el audio. ¿O es que estás cansada porque estás cicleando? Y la imagen tampoco la tenemos. Hola, ahí me escucha, ahí estamos, sí, Ivancito. Bueno, es un poco difícil, quiero decir, Cari y Sofi, estar siempre en exterior. Estamos en plena Plaza Artigas, como bien lo han comentado. Estamos aquí también con Sofía Gordón de Caricinas Bici. Y la verdad que, como bien lo han dicho, si bien es un ícono, creo, esta plaza de lo mal estructurado que está un cruce para los ciclistas, también los autos pitan mucho, hay mucho ruido, mucho smog, es complicado. Yo quiero darle la bienvenida también a Sofía. Estábamos hablando ya un poquito sobre la movilidad en la capital, las vicisitudes que tiene y los peligros que corren también los ciclistas. Sofi, explícanos un poquito qué vamos a hacer. Está precisamente también Sofi Montoya allí con Karina. Vamos a tratar de hacer este ejemplo de cómo es cruzar la Plaza Artigas. Sí, como ven a las espaldas, como esta esquina y todas las esquinas que están cruzando aquí la Plaza Artigas son bien complejas. Incluso creo que en el diseño no hay como una pacificación que permita que el vehículo baje la velocidad. En esta parte, sobre todo, porque los vehículos generalmente toman esta calle de La Coruña y miren cómo la gente tiene que correr porque el vehículo no puede bajar la velocidad porque le choca el de atrás. Entonces es un diseño urbano que se puede corregir, que puede haber como unas zonas de pacificación en donde faciliten el cruce de las personas y que obliguen a quien conduce auto a que frene. En este caso no está obligando a que frene, sino que acelere. Entonces todo el redondel le está pitando al auto que está dentro del redondel para que salga lo más pronto posible. Y eso hace que también las personas estén en riesgo al querer cruzar. Es que es amigos, imposible nosotros que estamos aquí ubicadas, vamos a tratar de cruzar en dirección a la ciclovía de la Colón. Yo voy a soltar un ratito el micrófono para que ustedes puedan ver. Yo voy a ir claramente bajo la dirección de Sofía, que es la maestra aquí, pero la intención de las Warmis también, y en medio de este contexto de las elecciones locales,
es precisamente indicar a los candidatos y acercar a los candidatos a la ciudadanía, porque más adelante también ya lo vamos a reflexionar sobre este tema, si hay propuestas que realmente protejan a los ciclistas y una educación prácticamente en torno a la movilidad. Así que, bueno, amigos, vamos a cruzar, el Ivancito se va a adelantar y vuelvo con ustedes mientras quedamos les vemos cruzando en las imágenes. Las vemos, Cari, y pues lanzando una oración, digo, porque de verdad que es bien compleja esta zona y más aún en bicicleta. Yo también paso por aquí siempre cuando decido ir de regreso caminando a casa, y de verdad que es muy complicado, ¿no? Yo más bien antes trato de moverme un poquito después del paso cebra, o antes, ¿no? Para poder tener el tiempo o estar pendiente de la buena voluntad que tengan los conductores. Y eso te hace infractora según el reglamento, fíjate. Claro. Ahí está, mira. Sí, y el tramo, como decía Sofi, justamente el que se veía detrás de ellas es el más complejo, eso ya pasaron, ¿no? Pero es el más complicado porque vienen con un montón de velocidad de los automóviles para tomar La Coruña. Y es imposible que frenen. Es imposible porque, como decía la Sofi, ¿no? O sea, frena para cederte el paso y respetando el paso cebra y el de atrás le golpea. Ha habido un montón de colisiones ahí en ese sector porque ha habido gente educada que para dar el paso al peatón. ¿Y cuál es la solución ahí? La solución, como también decía la Sofi, es buscar medidas de pacificación del tránsito que son medidas a nivel de infraestructura. Por ejemplo, cruces a nivel. Puedes poner rampas que reduzcan la velocidad y que permitan el cruce a nivel de peatones, pero para nosotros la solución es mucho más radical y simple, que es poner semáforos. Eliminar el redondel y hacer una reforma geométrica como se hizo, por ejemplo, cuando se eliminó el redondel bajo presión nuestra de la Eloy Alfaro y República, o el de la Orellana y Amazonas, que eran trampas mortales para peatones y ciclistas, y se los pudo eliminar sin generar mayor problema, ¿no? Sofi y Denny, que están en la Plaza Artigas, bueno, ¿cómo les fue en el cruce? ¿Cómo se sintieron? ¿Muy inseguras? ¿Cuál es la sensación que tienen? No tenemos audio, Denny. No tenemos el audio, pero bueno, claramente no creo que se hayan sentido muy seguras, ¿no? La verdad es que esta es la realidad de muchos sectores. Y hay quienes dicen los peatones, que somos la mayoría, porque todos en algún momento somos peatones, exigimos mucho, queremos mucho y le complicamos luego al resto la movilidad. ¿Es así cuando ustedes han logrado estos cambios? ¿Qué tanto se han complicado los conductores? El conductor no tiene mucho por qué complicarse, porque fíjate que está sentado. Ahí me pueden oír. Sí, ahora sí, vamos con sí, bueno, la verdad que siempre tiene sus riesgos. Es difícil andar en bicicleta en la capital. Digo, la ciudad no está 100% pensada para cruzar. Yo la seguía a Sofía y ella le hacía los autos con la mano que paren para poder cruzar. Ella que tiene más experiencia, sin embargo, para un novato, una persona que quiere iniciar, no se siente segura finalmente. Lo que pasa es que cuando ven una básicamente esta parte, este sector, tiene una intervención de ciclovía sobre la Colón y no es tan utilizada por ciclistas hasta este punto del redondel porque en esta parte no se ha hecho la intervención completa. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? No sé si ustedes han visto el redondel del Calzado. Ese ya tiene señalizado por dónde van los ciclistas y es más fácil cruzar por el filo porque está señalizado. En el caso de este redondel que no está señalizado, la recomendación es ir como si fueses un auto, o sea, usar un carril de acuerdo a la salida que tienes. Entonces, si quieres salir a ese lado, coges el carril de la derecha, pero si quieres salir a los siguientes, te toca como coger el segundo carril para que no te cierren la salida, como lo hicimos ahorita. O sea, cogimos todo el carril para poder tener mayor seguridad. Esa es la recomendación. Sofi, tú comentabas algo sobre que no son claras tampoco las propuestas de los candidatos ahora sobre movilidad y que incluso te llamó mucho la atención el comentario de uno de ellos sobre el desinterés que tienen sobre esto, ¿no? Sí, bueno, como ustedes conocen, el Paseo Dominical tiene ya una posesión de la ciudad bastante fuerte, que imaginen, desde el 2003 existe y es un espacio en donde las personas gozan de la ciudad. O sea, al fin un día, un domingo, un día a la semana en donde la gente se toma la ciudad y es un carril del Amazonas, ni siquiera son los dos, un carril del Amazonas. Y escuchamos pues en redes, está ahí girando este video de
de este candidato Andrés Páez, que se refiere a la ciclovía como si fuese el paseo dominical, y él indica que si él ganara las elecciones, pues él pondría al paseo dominical dentro de la ruta de la ecovía y de la ruta del trole. Lo que no sabemos es si es que estaba tomado un trago o no, porque él dijo que es borracho. En cada bus, ¿no es cierto? Claro. Dicen desde cabina, Sofi, que claramente que no se sabe si eso sería lo dijo tomándose un trago o no, porque dijo que tenía esta afinidad con el alcohol antes que la corrupción, ¿no? Sí, seguramente, porque primero no conoce los términos, ¿no es cierto?, de cada uno de los proyectos. Las ciclovías son estas, que son permanentes, y el ciclopaseo, que así se llamaba al principio y ahora se llama paseo dominical, es esta toma de la gente de la calle, que es espacio público. Y hay que entender también las cifras, ¿no? O sea, el 20% de la población tiene auto en Quito. El 20%, o sea, ni siquiera el 50%, y ya tenemos este tráfico que nos agobia a todos y a todas. Y no pensamos en que la mayoría se mueve en transporte público y debe ser la prioridad. O sea, decir una cosa como esta es desconocer eso, desconocer que la gente debe moverse más rápido, no los autos, que la gente tiene derecho a estos espacios de esparcimiento también, por el aire de Quito, por la salud mental, o sea, tantas cosas positivas que atraen estos espacios y que este candidato desconoce y que no le da la prioridad que Amigos, basta estar aquí muy poco tiempo para entender la didáctica de esta redondera y los riesgos que tiene precisamente para las personas que piensan la ciudad también de una manera más ecológica y no solo contribuyendo con mejorar nuestra capital, sino también nuestra propia salud. Precisamente también otro oyente me escribía, lo tengo en este papelito blanco, que desde las 6 de diciembre, por ejemplo, hasta el norte, hay una ciclovía incompleta, que los buses se les botan y cuando ellos deciden trasladarse por la ecovía, a veces dicen que tal vez sería más seguro, para este ciclista no es tanto, le pitan, los provocan, prácticamente los acosan. Y además también que se prohíba el estacionamiento en las ciclovías, que es lo que también vemos en redes sociales. Así es. Estas son varias ideas que les queremos compartir también para que reflexionen desde la ciudadanía y desde los candidatos, precisamente, mi querida Sofi, Karina, que están allá en cabina. Así es, si nos pueden ampliar la toma y dejarnos un ratito la toma de esa plaza para que podamos dialogar mientras vemos lo que ocurre. Entiendo que este lugar también tendrá índices altos de siniestralidad, tú decías, se chocan los autos, pero además de peatones que son atropellados, que son arrollados, ¿no? Y esto debería tomarse en cuenta, porque claro, la Sofi decía, nos dicen, está en otro lado un lugar más seguro y lo más fácil es decir, bueno, vayan por ese lugar. Exacto. Pero también hay una ciclovía que queda inútil. Exactamente, como decía la Sofi, esta ciclovía no concluye en nada, no permite el paso hacia la continuación de la ciclovía en La Coruña, que es una ciclovía además sumamente abusada por el automóvil. Fíjate que este momento yo vengo por el redondel de acá de la Floresta y hay camiones de descarga de productos parqueados sobre la ciclovía. Es increíble y es todos los días. Todos los días cuando nos movilizamos por este sector vemos vehículos ocupando la ciclovía. Es una zona sumamente irrespetada que no está siendo asimilada por la población probablemente porque desde las autoridades mismas no ha habido un convencimiento y desde la gente que hace política y opinión pública, como mencionaba la Sofi Gordón, ¿no? Andrés Páez, por ejemplo, estas declaraciones terribles y otros candidatos que también están sumamente perdidos y despistados, que están tratando de simpatizar con los conductores de automóviles, ofreciendo eliminar las ciclovías de la ciudad, porque la ciclovía es la que genera tráfico, según ellos. Imagínate, no son los autos. Ajá, claro, no son los autos, es la ciclovía. No es el 500,000 de vehículos livianos que circulan en Quito. La Sofi da un dato, bueno, se da cuenta de que hay alrededor de 600,000 vehículos en la capital, pero sí se ha incrementado la compra de vehículos alrededor de la pandemia y lo que fue el deterioro del sistema público, que ya venía deteriorado, pero además durante la pandemia lo que se hizo fue cortar horarios, hacer que la gente no pueda regresar en la noche en la ecovía, en el trole y todo esto. Entonces, esto le obliga a la gente a buscar comprarse una moto, comprarse un vehículo y demás. Y ahora viene el metro.
Esto servirá para que los peatones, para que los ciclistas, para que el resto de la gente que se mueve en la ciudad, pues tenga mayores opciones. Bueno, hoy día a propósito iban a funcionar los trenes y ya dijeron que no, que también es una cosa loca, ¿no? Que nos tienen esperando por una obra en la que se han metido $2,000 millones y no pasa nada. Así es. Un dato antes de conversar un poquito sobre tus dudas, tus interrogantes, ¿no? El tema de la propiedad del carro no significa el uso cotidiano, porque ese es uno de los argumentos que nos dan. Es como que hay 500,000, 600,000 vehículos en Quito, entonces ¿cómo pueden decir que son entre el 20 y el 30% de usuarios? Pues sí. Muchísima gente adquirió vehículo, como tú dices, en el momento de la pandemia, pero no son personas que usan o usamos diariamente el vehículo. O sea, tratamos de usarlo en lo mínimo posible, únicamente para emergencias o situaciones donde amerite utilizar el auto, pero un 20% sí lo hace cotidianamente y son los que están generando permanentemente los trancones, ¿no? Se nos fue la imagen de la Deni, Estevita, para ver qué pasó ahí. Pero son trancones que te quitan 1, 2, 3 horas de tu vida diaria. Es un tema de calidad de vida, ¿no? Es un tema de no poder ver un poquito más allá de la comodidad que te decía hace un momento cuando entramos con las compas. Cuando tú vas en el carro, estás sentado, estás cómodo, finalmente lo único que haces es mover los pies, ¿no? Y las manitos para mover el volante y estás en una realidad aislada, individualista, muy propia, ¿no? Del conductor. Entonces, por más condiciones terribles que tengas que esperar el tráfico, estás cómodo y sentado. Estás bloqueando el paso de gente que está en el bus yendo a pie, parada. Incómoda, con situaciones embarazadas, riesgo, con niños en brazos. Estás impidiendo el cruce decente de los peatones ciclistas porque los agentes dan prioridad al auto no a los cruces de peatones. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas del metro, el metro va a servir siempre y cuando se articule como un sistema con el resto de modos de transporte colectivo, es decir, con lo que han sido hasta ahora los alimentadores y los sistemas BRT, los de carril exclusivo, siempre y cuando se piense en una integralidad y en una inversión fuerte para revitalizarle al trolebús, por ejemplo, que ha sido descuidado por muchísimo tiempo. Ahí puede que sirva el metro, ¿no? Pero nosotros siempre nos opusimos porque es sumamente caro. Ahora ya está, hay que articularlo, hay que organizarlo, pero no es una solución porque estás yendo bajo la tierra y le estás dando espacio, dejando espacio al automóvil en superficie. O sea, no le estás quitando espacio al carro. Y es muy complicado que la gente de automóvil se baje al transporte colectivo. Se baje, digo, porque se le ve como una condición inferior, ¿no? En el tema del estatus. Eso es lo que yo criticaba muchísimo, que en esta inauguración donde se ponen placas y demás, se suben las autoridades, es la única vez en su vida que se van a subir al metro. Así es. Porque luego es demasiado, es como para pobres, ¿no? El metro. Disculpen que lo digan en estas palabras, pero así lo toman lastimosamente quienes construyen y quienes están dirigiendo a veces las entidades municipales, ¿no? Quienes tienen carrazos de 4 metros con toda la seguridad y toda la caravana cuando se trasladan de un lado a otro. Nunca un alcalde pues va a subirse en el metro para realizar sus actividades cotidianas, o por lo menos el señor Guarderas o el señor Rodas, que fueron los dos que inauguraron el metro, jamás en su vida se van a volver a subir, ¿no? Pero hay otra cosa que también me retumba un poco y es esto que hablaba Sibel Martínez. Ella escribió un capítulo de un libro que me parece interesante, que se llama Quito, Realidades y Desafíos, y ella hablaba de que la ciudad es construida para un modelo de ciudadano que es hombre, que tiene auto, y es hombre, no mujer, porque la gran mayoría de los dueños de estos vehículos, que son como 500, 600 mil, son hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la movilidad digna también para las mujeres? Las mujeres somos quienes generalmente hacemos las labores que nos enfrentan a la calle como peatonas, es decir, compras, cuidado de personas con discapacidad, de tercera edad, que llevamos los guaguas, los hijos, los sobrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Somos quienes más estamos expuestas permanentemente en el espacio público y donde somos agredidas, porque fíjate que la agresión a las mujeres no es únicamente cuando estás a pie o cuando estás en bicicleta, sino cuando estás cruzando una calle y el tipo te quiere vacilar y te pega el pitazo o te acelera para que te asustes, y este tipo de cosas que también vienen de parte de los conductores de vehículos. Entonces sí es un espacio sumamente hostil para las mujeres, y como te decía, que generalmente estamos con cargas, con compras, con guaguas, con maletas,
y que la ciudad nos está obligando a desviarnos, por ejemplo, a subir puentes antipeatonales, como les decimos nosotros, con todos estos pesos, con todas estas cargas, pudiendo cruzar por la superficie o subirnos a transportes colectivos desorganizados que en horas pico están totalmente repletos y en horas valle están totalmente vacíos, contaminando un montón, siendo un despilfarro energético de recursos y todo, y que no están coordinados ni articulados como un solo sistema. Eso por supuesto que nos afecta totalmente a las mujeres, mucho más que a los hombres, y por el tema de propiedad que señalabas, ¿no? Sí, o sea, es que es así, las cifras están ahí y es la realidad que estamos evidenciando. La Deni nos mostraba hace un momento esta imagen de la Plaza Artigas, de lo difícil que es moverse por este sector, ¿no? Tanto si incluso si estás dentro de un bus, porque ahí hay esa competencia entre los buses y los autos privados, donde va una o dos personas también, y más aún si eres peatón. Ahora, Cari, ¿y cuáles son los sectores más difíciles en Quito, pensando también en esta división que lastimosamente se ha hecho en la capital, con los barrios más caros, con los barrios, digamos, que están en las periferias? ¿Dónde es más difícil para los ciudadanos movilizarse? Mira, nosotros con Sofía Gordón, con la organización Cristina en Bici, Asociación de Peatones de Quito y Fundación Tandem, tenemos un proyecto que está en marcha que se llama Vías Urbanas Más Seguras. Lanzamos un documento donde recogimos esta información justamente en las 5 ciudades donde hay más número de atropellados a nivel nacional. Perdón, y en Quito, bueno, en todas las ciudades el patrón que se repite es que son zonas urbanas, las más, donde hay más riesgos de atropellamiento y arrollamiento para peatones. O sea, contrariamente a lo que pensamos, nosotros diríamos en Quito, bueno, debe ser la Oriental, o debe ser la Ruta Viva, o la Simón Bolívar, pues no. Los puntos más críticos, por ejemplo, en el norte, en el hipercentro, digamos, lo que se llama el hipercentro, que es la zona con mayor cantidad de viajes peatonales. Tenemos la avenida Colón y 10 de agosto, tenemos la avenida Naciones Unidas con la confluencia de América, 10 de agosto y 6 de diciembre. Son puntos negros donde ha habido muchos atropellamientos, arrollamientos y fallecimientos de peatones. Tenemos la Marín, que es una zona sumamente movida para el tránsito peatonal, tienes todos los servicios de transporte colectivo ahí, y la gente obviamente cruza corriendo porque si te pierdes el bus, etcétera, etcétera, y los vehículos van también súper rápido. Entonces ahí hay 2 factores que habría que analizar y brindar facilidades para los usuarios del transporte colectivo, sobre todo, ¿no? Pacificando, como decía Sofía hace un momento, haciendo un diseño que sea más seguro para los usuarios del transporte colectivo. Tenemos también un tramo ya entrándonos al sur de la ciudad, pasando el túnel de San Diego, en la Mariscal Sucre, hay un tramo cercano a la Mena, donde también se identificó un punto riesgoso de cruce para peatones, pero lo que sucede es que donde hay redondel y donde no hay un semáforo, generalmente es que pasan los siniestros contra peatones y contra ciclistas. ¿Y qué pasa con los agentes de tránsito? ¿Qué tanto ayudan? Porque hay un montón de agentes de tránsito por toda la ciudad, digamos, son una importante inversión del municipio de Quito en sus sueldos. ¿Qué tanto ayudan? No ayudan, Sofi, porque la orden que reciben dentro de la propia capacitación, y no solo en Quito, sino a nivel nacional, es que fluya el tránsito. Y esto no lo digo porque se me ocurre o porque tengo fobia a los agentes o algo así. Hemos conversado con varios agentes en estas 5 ciudades que te comento que estuvimos visitando, y todos nos dicen lo mismo. O sea, el pensum que nos dan de capacitación lo que hace es decirnos que la prioridad es que fluya el tránsito. Entonces, en ningún momento se dice la prioridad es cuidar que los actores más vulnerables lleguen seguros a la otra vereda de al frente, sino que fluya el tránsito. Acá lo que podemos ver en Quito es que permanentemente los agentes están compitiendo con el semáforo, como decimos nosotros, ¿no? O sea, está el semáforo en rojo y ellos les entra la angustia de que los carros están atorados y están, siga, sí está en rojo, ¿no? Sí está en rojo, entonces hay un montón de gente. Es como los niños aprenden educación vial si no van a saber qué significa que el rojo esté ahí. Mi querida Deni, ya volvimos contigo también, y bueno, ¿cómo han evaluado las propuestas de campaña? ¿Han tenido posibilidad de revisarlas más allá de este discurso del señor de la cerveza? ¿Qué otras propuestas? ¿Hay alguna que les convenza? Bueno, siempre es difícil, creo, poder analizar cada propuesta, más cuando son mucho más candidatos, son 12, ¿no? Lo hablábamos ya con Sofía hace minutos, dejamos parqueadas aquí las bicis con nuestros casquitos,
en esta ciclovía. No sé si pudieron ver, hicimos ese recorrido casi hasta llegar hasta las 6 de diciembre. En su momento un poco tranquilo, pero la verdad que uno siempre siente un poco, no sé, de nervios. Digo, tal vez yo porque no suelo movilizarme al 100%. Me gusta la bici más como deporte, pero la verdad que vemos aquí también varias cosas que no solo le incluye al ciclismo, sino también cómo los ciudadanos cruzan la calle, cómo hay una exageración de pitar también. Bueno, hay varias cosas, es un poco caótico también la calle, pero bueno, será Sofía quien nos cuente un poco. ¿Se han podido ver alguna propuesta? Tú nos decías que es difícil hablar de movilidad porque claramente la mayoría de los candidatos no sé si se movilizan en bici y entienden también cómo lo piensan ustedes y cómo lo sienten, ¿no? Sí, justamente estamos haciendo un análisis de esas propuestas de los candidatos para también visibilizar con el resto de las personas que tanto estas personas, estos candidatos y candidatas conocen de movilidad. Y conocen de movilidad sostenible y conocen de la pirámide invertida que ahora desde la nueva ley de tránsito, transporte y seguridad vial pone a peatones y ciclistas en la punta, ¿no es cierto? Como la parte más importante, o sea, de esta pirámide invertida en donde la punta es más ancha. Creo que eso es importante para el momento de votar. O sea, lo que llamaría a las personas es a que vigilen esto, a que conozcan de qué se trata todas estas propuestas y que nos sigan también. Ahorita nosotros estamos conformando una coalición por la movilidad segura porque sabemos que los siniestros de tránsito, las muertes por siniestros de tránsito no deberían ser tolerables. En el Ecuador en este momento mueren 6 personas al día, 6 personas. Incluso en diciembre las cifras de la ANT reflejan que subieron estos siniestros en un 200%. O sea, es una cosa impresionante que no cambia si es que no cambia el marco legal, ¿no es cierto?, en el que actúa. En este momento la Asamblea está discutiendo las reformas al COIP, que debe armonizarse con esta nueva ley. Y como saben, desde la coalición estamos como motivando que el reglamento de la ley de tránsito también esté armonizado ahí y que lógicamente después los GATS tengan un marco legal para poder implementar todo esto.